Muy buenas, hinchas del velocípedo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rodando con ellas. Y en el día de hoy tenemos a una ciclista que, aunque lleve la L puesta, está pasando a muchísimas corredoras por la derecha. Nuestra invitada tiene por delante todo un futuro prometedor que prácticamente ya es presente. En su primer año con las mayores ya se ha proclamado campeona de España sub-23 y ha cosechado recientemente sendos top 20 en el Porvenir y en el europeo. No es otra que Eneris Vadillo. ¿Qué tal por tierras neerlandesas? Menos mal que era un recorrido que no te venía del todo bien, ¿eh? Menos mal. Sí, bien, bueno, la verdad que no me esperaba que me fuese a ir así, porque, bueno, la crono la verdad que no me salió como me hubiera gustado. Sí que tampoco era mi terreno, pero bueno, la ruta me esperaba que me fuese un poco peor, porque era prácticamente llana con dos repisos al final. Es que a una escaladora pues no le da tiempo a carburar, pero bueno, la verdad que me fue mejor de lo que pensaba, así que estoy bastante contenta. Y como sabemos, el adoquín del Bamberg es artificial. ¿Y cómo es en comparación al que te puedes encontrar, por ejemplo, en cualquier clásica belga? Bueno, yo la verdad que no he hecho este año ninguna clásica belga, No sé, por intuición, al menos. pero yo diría que es igual, vamos, o A sea, ver, a mí me pareció muy real. es Todas que las piedras están puestas por el hombre, ya, los caminos. pero ten en cuenta que el del Bamberg es como mucho más brillante, no hay tantos huecos entre adoquines. O sea, yo desde la tele por lo menos lo veo un poquitín distinto y creo que es más transitable el del Bamberg que el de, por ejemplo, un Paterberg o un Uzquaremon que te puedas encontrar en una clásica belga. Pero bueno, A ver, eh, te- se veía que era como nuevo, digamos, pero bueno, el adoquín es el adoquín. Al final vas votando de todas, vamos. y te defendiste bien en él, te sentiste cómoda. Sí, a ver, a mí, pues por ejemplo, el adoquín no es algo que me guste porque yo suelo ir más para atrás que para adelante en el adoquín, pero, pero di que era un tramo muy corto y tenía una buena pendiente, era justo un 12-13%, así que me pude defender bastante bien al final. Con lo corto que era tampoco te daba tiempo a perder demasiadas posiciones, pero nada más salir una curva izquierda es muy cerrada y salíamos enfiladas, entonces pues al final tampoco te daba tiempo casi a perder posiciones. Y la parte inicial de la carrera estaba bastante expuesta al viento. No sé si se llegaron a dar abanicos, porque claro, no teníamos retransmisión en vivo en la carrera sub-23 femenina, igual que en todas las pruebas de categorías inferiores. Pero, ¿cómo te defiendes en terrenos de potenciales abanicos? Pues la verdad que no tengo mucha experiencia en ese tipo de terrenos porque bueno, aquí la verdad que carreras totalmente llanas en las que pegue tanto el viento como para que se formen abanicos no solemos tener. Pero bueno, alguna que otra he tenido y yo me acuerdo, por ejemplo, el año pasado que estuve en una Copa de Naciones en Holanda también, que fueron mis primeros abanicos reales y no hay, yo tengo casi hasta el trauma de no hay cosa en la que más se sufra, yo creo. Pero bueno, la verdad que en la carrera en los europeos teníamos unos primeros 40 kilómetros antes de entrar al circuito y soplaba el viento, pero no tan fuerte como para que se hiciesen abanicos. Y como a mí me dio la sensación de que las selecciones estaban esperando a ver qué intención tenían las demás, entonces no se llegó a formar ningún abanico ni amago, yo creo. Entonces, ¿tú te definirías más como una escaladora pura o Sí, también, o sea, pero también, o sea, te has defendido bastante bien la posición 20 y además con un nivel sub-23 que también a nosotros nos sorprendió en el Tour del Porvenir la cantidad de ciclistas top que van a las carreras sub-23, que hay pocas carreras sub-23, pero las pocas que hay es que estuvisteis con ciclistas World Tour. sí, las 10 primeras aproximadamente del Tour del Porvenir eran todas del World Tour. Sí que había mucho nivel y se notaba muchísimo que en cuanto la carrera se ponía interesante, se hacía siempre un grupito en el que se iban las primeras 6-7 siempre las mismas, que son pues al final las de World Tour. Mira, hablabas del porvenir y es muy curioso que el recorrido de una carrera sub-23 fuese más duro que el propio Tour de Francia. Tuvisteis, por ejemplo, un puerto de 20 kilómetros, Mm. mítica cima del Tour de Francia, como es el Cormet de Gosselin,
y encima lo tuvisteis que subir torturadas por Realini y por Van Anrooy. ¿Qué se te pasaba por la cabeza a lo largo de la subida? Bueno, a ver, es que la verdad es que las dos últimas etapas fueron muy duras porque tenían las dos puertos bastante largos, pero sobre todo la que todo el mundo decía que era brutal, que era una locura, que se habían pasado, era la última, que era un puerto de 20 kilómetros y otro de 14. Y luego al final, uno de 5 o de 3 también. Y pues al final se salió, o sea, sin ningún tipo de intención de ataque ni nada, porque como todo el mundo sabía que se iba a su sitio en los puertos, fue como todos sabíamos que íbamos al matadero, vamos. Y que al final nosotras tampoco tenemos con gente como Van Anrooy o Gaia Realini, pues no tenemos mucho que hacer, ¿no? Ellas ponen el ritmo y tú solo tienes que aguantar. Y al final, bueno, solo. Y, y al final, pues eso, es ir a sobrevivir, pero yo creo que recuerdo que en el primer puerto tampoco se pasaron mucho con el ritmo, pero bueno, eso es que a la mínima que aprietan un poco, pues tú vas a tu sitio, se hace ahí el corte y tienes que aguantar y aguantar y aguantar. Al final, como son puertos tan largos, son más agónicos igual casi psicológicamente que físicamente. Pero bueno, al final es ir haciendo, ir haciendo. De todos modos, te has, bueno, adaptado bastante bien, ¿no? Desde la categoría junior, aunque no haya casi categoría sub-23 en el ciclismo femenino, pero el calendario que te ha hecho el equipo también con pruebas de Copa de España o pruebas amateur, no, y luego en las pruebas World Tour, como la ha dicho Julia, también bastante bien, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido la adaptación desde junior el paso de junior a profesional? Bueno, yo pensaba que se me iba a hacer un poco más bola, porque bueno, pues también este año empecé la uni y bueno, ahora estoy en segundo, pero claro, me coincidía justo empezando primero de uni y también primero de sub-23 y es como mucho cambio en todo. Entonces yo pensaba que se me iba a hacer mucho más bola el entrenar y tal, pero bueno, al final empecé la temporada y pues eso, vi que no iba tan mal, ¿no? Y que toleraba bien, digamos, el ritmo de las carreras y que realmente no me estaba pegando tanta hostia como la que yo pensaba que me iba a pegar. Entonces, bueno, pues yo creo que bastante bien, ¿no? Bastante bien. ¿Y cómo es compaginar la universidad con una carrera de ciclista profesional? Porque, por ejemplo, hemos hablado en el pasado con alguna invitada que incluso decidió poner pie a tierra en el ciclismo para centrarse a fondo en los estudios. En tu caso, ¿tienes algo de tiempo libre aparte del ciclismo y los estudios? Pues la verdad que no mucho, porque además mi carrera es una carrera muy exigente y estudio una ingeniería industrial y pues de la que no estás estudiando estás entrenando o al revés y al final y aún así siempre vas como un poco atrasada, ¿no? En los estudios porque entre que viaje por un lado o viaje para el otro te saltas días de clase y luego tienes que recuperarlo, tienes que ponerte al día, entonces siempre vas un poco como contra el reloj, ¿sabes? Y vas un poco como detrás de las demás, pero bueno, al final este año lo he conseguido sacar, no sé cómo, y conseguí aprobar todas mis asignaturas. Así que bueno, pero es muy complicado la verdad compaginar las dos cosas porque ya no solo por el tiempo, sino llegas a casa y estás súper cansada y tienes que salir a entrenar o no tienes ganas de nada y tienes que ponerte a estudiar. Y es una cosa que al final cuesta mucho de hacer, pero pues eso es organizarse bien y pues la disciplina al final. De todas maneras, justo creo que fue ayer que se publicó la encuesta del sindicato de Cyclist Alliance, que una de las conclusiones que sacaba es que gran parte del pelotón femenino bueno, estudia, que es pues al menos positivo respecto al pelotón masculino, que la gente suele dejar los estudios y luego cuando termina la carrera profesional, pues se quedan muchos que sin saber lo que hacen. Y igual en el ciclismo femenino, como es más complicado también tener una carrera profesional larga, o históricamente ha sido más complicado, es positivo que se haya mantenido un poco la herencia de que las ciclistas estudien. Sí. Sí, a mí, por ejemplo, en mi caso, yo siempre he tenido claro y a mí siempre me han dicho en mi casa que lo primero son los estudios. Entonces yo, por ejemplo, por mi parte tengo clarísimo que no voy a dejar los estudios y que voy a ir, voy a sacarme la carrera y la voy a terminar. Y compaginándolo con el deporte como pueda. Pero, o sea, sí que a mí por esa parte
no es que no sea partidaria de dejar los estudios, pero yo creo que es algo que hay que hacer, estudiar, hasta un punto u otro, pero yo creo que hay que estudiar. Pero, claro, hay gente a la que se te presenta la oportunidad de ser profesional muy pronto, entonces pues ahí lo entiendo, ¿no? Pero en las mujeres pues igual no es tan fácil, entonces sí que tener esa opción B, digamos, de los estudios, es algo que hay que tener, yo creo, porque nunca sabes cómo te va a ir. Vamos con otra de tus grandes actuaciones, que fue en el Tour de los Pirineos, que por desgracia es sin duda la peor carrera del año, con una seguridad nula y que al final se acabó cancelando, pues bueno, por motivos obvios. ¿Cómo se vivió dentro del pelotón esa infamia de carrera? Pues la verdad que fue un caos, o sea, una locura. Yo no había visto una carrera así en mi vida. Y yo además iba con muchísimas ganas del Tour de Pirineos porque pues el Tour de Pirineos ya te suena a montaña, ¿no? Y a mí es lo que me llama y lo que me gusta. Y, y la verdad que fue un chasco. Ya la primera etapa, esa organización, no la organización en sí, sino lo de los coches en contra, que no salían coches, no había cruces cerrados, bicicletas mal señaladas, caídas por todas partes a causa de, pues eso, que las cosas estaban mal señaladas o sin señalar. Y al final, pues se te quitan las ganas, ¿no? Y a mí me da muchísima pena esa situación porque, claro, yo iba con muchísimas ganas del Tour del Porvenir, o sea, el Porvenir de Pirineos. Y sí que es verdad que la primera etapa me salió bien, yo entré en el primer grupo, pero por ejemplo, se hizo un vídeo súper viral en el que entrábamos en el último bucle de las del primer grupo y se cruzaba un coche cuando venían las otras. Una locura. Era ir con la sensación de que en cualquier momento te sale un coche y te lleva por delante. Porque es que no había nadie para controlar los coches que no saliesen a la carretera. Y era una constante sensación de miedo. Pues me imagino, la verdad. Vamos a dejar de lado las malas carreras, vamos con las buenas. ¿Cuál es la carrera que más has disfrutado este año? ¿Qué más he disfrutado? Pues yo diría que el Tour del Porvenir. El Tour del Porvenir porque al final digamos que sería como el Tour de Francia para las jóvenes, ¿no? Y Mm. cómo está montado, lo que es el espectáculo y tal, o lo que es la organización, a mí me gustó muchísimo y además es la primera vez que se hace en mujeres y no hay carreras sub-23 apenas. Entonces es una cosa como especial. Y yo, por ejemplo, nunca había corrido más de 3 etapas nunca, y eran 5 etapas, las dos últimas muy de las que me gustan a mí. Y pues al final también correr internacionalmente, ¿no? Que a mí me gusta mucho. Al final es donde más experiencia coges y para mí donde más disfrutas. Y es la carrera yo creo que más me ha gustado este año. Y fíjate que la más dura, ya es casualidad que la más dura sea la que más disfrutes, pero bueno, los ciclistas somos así, disfrutamos sufriendo. Bueno, yo creo que ya casi ni te acordarás de ello, pero ¿cómo te sentías en tu primera carrera del año, que si no me equivoco fue la Clásica de Almería, Sí. tanto física como emocionalmente? Pues mira, yo esa no estaba planteada como para ser mi primera carrera y, y me avisaron luego de que tenía que ir. Entonces, pues yo, en mi primera carrera además era 1.1, si no recuerdo mal, no recuerdo Juraría bien, que sí. Lo de, puedo bast- mirar, pero Sí, juraría que sí, sí. sí, de, bastante, 1.1. de bastante nivel y yo, pues más que otra palabra, iba acojonada, la verdad, porque no sabía, es que no tenía ni una idea de cómo era el ritmo en el pelotón, ni cómo se subía a los puertos, ni absolutamente nada. Y iba con mucho miedo y además era ya la primera carrera y 130 y algo kilómetros y claro, yo venía a hacer 80 kilómetros en juveniles, con suerte. Entonces, la verdad que iba con bastante miedo. Y físicamente tampoco sabía realmente cómo llegaba, porque hasta que no llegas a las primeras carreras no te das un par de apretones buenos como para saber cómo estás. Pero, pero me llevé una grata sorpresa, la verdad, porque aguanté bien en el pelotón y para mí que yo realmente no había pensado cómo iba a ir, o sea, no me había hecho, no tenía unas expectativas, pero luego terminé la carrera adelante, o sea, en el pelotón, digamos, y dije, ostras, he aguantado aquí, ¿no? Y con las de Movistar, tal, con gente que conoces, que ves en la tele, y me llevé buena sorpresa. Y de cara al año que viene, correr la Vuelta a España o...
bueno, o alguna otra gran vuelta, depende ya de la situación del equipo, te apetecería, o sea, te hace ilusión, te ves preparada ya? Ilusión, claro que me hace. A mí, la verdad, me gustaría verme en pruebas eso largas. O sea, yo como he dicho antes, nunca había hecho una prueba más de 3 días. Este año he hecho una de 5, que es el porvenir. Y siempre he pensado como que soy muy diésel. Entonces, me gustaría ver cómo funciono en pruebas más largas. Pero bueno, a mí siempre me haría ilusión correr carreras así. Pero eso ya depende del equipo y de cuándo me necesiten y dónde me necesiten. Y yo estaré dispuesta a correr lo que me digan. Igual hemos hecho esta pregunta con demasiada antelación, ¿no, Raúl? Pero bueno, Sí, está no, bien preguntarlo, está bien. también depende si al final acaba siendo World Tour, ¿no? Es que sí, no se sabe Ya nada es todavía. que es un lío. No saben nada ni Sí, los propios equipos. O sea por eso. que nos puede esperar cualquier cosa. Decías que te veías ahí en la clásica de Almería con, pues eso, con las del Movistar y con las buenas en definitiva. ¿Cuál ha sido la ciclista con la que más te ha impactado compartir pelotón? Con la que más me ha impactado, pues con Demi Vollering y con Van Vleuten en la Julia. Verlas en el pelotón o ir justo detrás o delante de ellas era como, ostras, esto es real. Yo las veía en la tele. O por ejemplo en Vinda también, al trofeo Vinda que fui, eh, gente como Lorena Wiebes, que es una chica súper grande, pero hasta que no la ves en persona no sabes lo grande que es. Yo la veía en el pelotón y dije, ostras, esta chica impone mucho. Sí. Mira, Y sube Lorena Vives, también. sí, buah, es que es increíble lo que ha hecho en el europeo para ser sprinter. Bueno, que teóricamente era sprinter pura, pero cada vez lo es menos, eso desde luego. Y, y Lorena Vives, a mí ya, al menos ya viéndola en las fotos, me da la impresión de que tiene unos músculos enormes. En Sí, es persona, vamos, no me creo ni imaginar. No la he visto nunca, pero bueno, tendré la oportunidad dentro de poco, me imagino. muy... ¿En qué aspectos crees que has evolucionado más a lo largo de esta temporada? Pues en aprender a correr, yo creo, porque al final en juveniles sí que hay equipos que pues trabajan como para un líder, digamos, o como que van aprendiendo a trabajar juntas, pero yo en mi equipo no era lo que hacíamos. Entonces, pues digamos que aprender a, o sea, trabajar o aprender a ir en carrera con más compañeras tenía una idea, obviamente, pero no tiene experiencia. Y yo sí que es algo que he notado que con la temporada pues he ido cogiendo más soltura, ¿no? En cómo entenderte con las compañeras, cómo leer la carrera, cómo va yendo la carrera y saber cómo reaccionar y eso, ir viendo la carrera. Porque si algo caracteriza a la categoría junior es que hay mucha locura, ¿no? Que hay muy poco control de la carrera y vais todas ahí como un rebaño de ovejas a ver qué sale, ¿no? Bueno, es que Junior al final, pues es que todavía estás aprendiendo en Junior, entonces pueden pasar tantas cosas que no te has. Pues bueno, así que había equipos que igual se organizaban un poco más, pero normalmente en Junior cada uno va un poco a su bola y sale lo que sale, básicamente. Lo hemos dicho en la intro, ya Raúl ha dicho que la temporada que viene vas a correr una grande. ¿Crees que la gente ejerce demasiada presión cuando decimos que tú puedes ser el futuro del ciclismo español? Bueno, a ver, no lo sé, sí que cada vez lo escucho más o así, pero yo creo que no hay que meterse presión. Al final saldrá lo que tenga que salir y yo ya he dicho antes que yo lo voy a ir combinando con mis estudios y tal, entonces no me quiero meter ningún tipo de presión porque lo iré viendo poco a poco. No sé ni yo cómo voy a funcionar durante estos años, así que no quiero tener ninguna prisa por ser la mejor ni nada. O sea que aunque sí que pueda afectarme o no afectarme lo que digan los demás, pero tengo que intentar no hacerlo, ¿no? Al final así funcionan las cosas. Joder, de todas maneras, es un privilegio, bueno, comparado con años pasados, que el otro día leía una entrevista de Anne Santesteban que decía que corría a flecha balona, quedaba entre las 10 primeras y luego tenía que pagarse el masaje y, o sea, que es que
una ciclista como Anne Santesteban ha corrido pues siendo prácticamente amateur durante sus primeros años y ahora ya pues que importe más el ciclismo femenino, ¿no? Y tenga más seguimiento, hace que se puedan generar dinero y pagar salarios acorde al profesionalismo. Sí, al final, poco a poco es algo, no que se vaya igualando, pero que va en camino, ¿no? Y poco a poco ahí va, pero sí que, pues eso, queda todavía un largo camino por recorrer hasta que sean las cosas iguales. Pero bueno, al final tampoco se puede cambiar las cosas de la noche a la mañana. Entonces, pues es un proceso que tarda su tiempo. Nada, yo simplemente añadir un pequeño matiz, que es que el primer paso, yo creo, para que se iguale el ciclismo femenino con el masculino, es que genere lo mismo. Y, por ejemplo, el año pasado en ciclocross, bueno, no es ciclismo en ruta, pero en ciclocross, había carreras en las que se seguía más la prueba femenina que la masculina. Y eso ya es muy importante porque eso va a desencadenar pues, en premios iguales, en salarios dignos, en carreras bien organizadas. Si seguimos por ese camino, desde luego que las cosas yo creo que pintan muy bien. Sí. Y bueno, ya vas a dar por concluida tu temporada con dos clásicas míticas del ciclismo masculino que hace unos pocos años atrás han dado el salto también al ciclismo femenino, que son el Giro de la Emilia, con un final mítico en San Luca, y los tres valles varesinos. Y son perfiles que requieren de cierta explosividad. Nos has comentado tú que eres una ciclista más diésel. ¿Cómo crees que se te adaptan? Bueno, la que es la primera, creo, he visto el perfil y es prácticamente llana hasta el final, que es donde tiene 1 o 2 puertos seguidos, creo. Dos. Y 2. Desde este año se hace una subida previa, que es la misma, vamos, es un circuito. Siempre ha sido solo el último puerto y cada vez meten más dureza, bueno, que también es algo positivo. Sí. Y no es una carrera muy larga que recuerde, entonces pues supongo que al principio de la carrera, como es llana, será intento de fuga y luego se decidirá todo en el último puerto si no hay ninguna fuga por delante. Y creo que he visto que es un puerto con bastante porcentaje, entonces aunque solo sea uno y sea al final, igual no me va tan mal porque a mí los porcentajes altos me van bien. Así que bueno, no lo sé. Y la segunda he visto que es un circuito y se sube todo el rato al mismo puerto, todo el rato, todo el rato. Y ese tipo de carreras se hacen muy, muy duras y son de eliminatoria. Y al final, a mí sí que me va bien que cada vez sean, o sea, que sean más duras las carreras, pero bueno, tampoco sin pasarse. Entonces no lo sé. No sé cómo de duras serán. También dependerá mucho del nivel de ciclistas que vengan. El año pasado ya hubo bastante nivel, pero te vamos a dar una noticia positiva. Al menos en la primera, en el Giro de la Emilia, no va a estar el SD Works. Vale. Así que ya va a estar la cosa más abierta. Y, y decías que el puerto tenía porcentajes altos, son exactamente 2,1 al 9,3. Bien, ¿no? Sí, saltito, sí. No está nada mal. Son puertos que se hacen muy, muy largos. ¿Qué vas a hacer cuando termine la temporada? 2 carreras solo, ya estamos ahí al ladito de que echemos el telón. Pues ahora mismo lo único que se me viene a la cabeza es ponerme al día con los estudios, porque ahora en los europeos he perdido una semana de clase y solo llevaba 2, entonces pues he perdido la mitad de la materia, entonces tengo que ponerme al día. Pero bueno, una vez ya de parón, sin tener que entrenar, pues supongo que aprovechar para quedar más con la gente que quiero y disfrutar más, ¿no? Con mis amigos y tal, y poder salir. Yo hablando con algunos amigos que tengo en el circuito Elite Sub-23, te digo que la mayoría de ellos me decían comerme una pedazo de hamburguesa como mi cabeza. ¿Eso de hacer la cheat meal también lo tienes en la cabeza? ¿O? Y también pasarse un poquito con la comida cuando puedes, vamos. Ya que en temporada no se puede. Sí. Pues habrá que aprovechar. Y bueno, ya última pregunta que te la hace
la anterior invitada. Tenemos ahí una pequeña dinámica que es que cada invitada le haga una pregunta a la siguiente sin saber exactamente quién es. Y en este caso, la última invitada fue Martina Moreno, del Farto, y pregunta, ¿tomas gel de cafeína antes de la salida? No, jamás. Nunca. Bien. Es lo que decía ella, que no entendía por qué había gente que tomaba gel de cafeína antes de la salida. Pues luego puede ser hasta contraproducente, que te da el bajón luego. Yo siempre pienso que en mi cabeza las paranoias que me hago es que al principio de la carrera tú tienes que ir bien con tus fuerzas y luego ya metes el gel para cuando te van a flaquear las fuerzas, ¿no? Y al final también, no sé exactamente cómo es la explicación, pero sé que no está bien tomarte el gel en parado y porque al final esperas un rato y luego como que te puede dar todo el bajón o algo así exactamente, no sé cómo es, pero que no es lo mejor, vaya. Entonces yo nunca lo hago. Solo lo hago para las contrarrelojes y lo tomo en el rodillo, moviendo las piernas. Pues es que tuvimos como 10 minutos hablando de esto, que no sé cómo dio para tanto lo de la cafeína. Y Hay ya para... mucha gente que lo hace. Yo veo mucha gente en la salida con el gel. por algo le habrá preguntado a Martina, vamos. Y ya para acabar con esta entrevista, una pregunta para la siguiente invitada. Una pregunta para la siguiente invitada. ¿Cuál sería su carrera perfecta? Ojo, me gusta esta pregunta. No está nada mal. La podemos haber metido nosotros en cualquier entrevista y no la hemos metido, la verdad. Pues venga, vamos a ir dinámicos. Cerramos la entrevista, pero tenemos un pequeño jueguín, efectivamente, que nada, son 5 minutos y yo creo que te va a hacer mucha gracia porque yo te voy a leer biografías de los perfiles de Instagram de tus compañeras y tienes que adivinar quién es. Te voy a dar 4 opciones. ¿De mis compañeros? Sí, de tus compañeras de equipo. Vale. Entonces, aquí se va a ver la química que hay en el equipo. O sea, como no aciertes ninguna, cuidado que igual alguna se enfada. Vale, también hay que decir que he traducido todas las biografías porque algunas sí que salen en español, pero igual otras salen en otros idiomas y todas las he traducido. La primera de ellas, el deseo de ir más lejos hacia mundos desconocidos. Opción A, Débora Silvestri. Opción B, Yurani Blanco. Opción C, Marta Romeu. Opción D, Mireia Trías. Wow. Me pega de Marta. Te pega de Marta. Dices Marta, opción C. Digo Marta. ¡No! Era Yurani. De Yurani, pues la primera que he pensado, no creo, es Yurani. Bueno, pues hay veces que pensar que lo primero que piensas es lo correcto. Ibas a decir eso, ¿no, Raúl? No, bueno, que yo, por ejemplo, la bio de WhatsApp me la puse hace años y ya no sé ni la que tengo. Igual ya ni me siento identificado con eso. Que no sé, a veces que lo pones y ya te lo dejas y igual las personas cambian. Sí, puede ser. Yo tengo la misma también desde hace 6 años, creo que es I Did It My Way, como la canción de Frank Sinatra. No le importa a nadie esto que te comento, pero bueno. Vamos con la siguiente. Segunda opción. Vive la vida a lo loco, que lo bueno dura poco. Opción A, Alba Teruel. Opción B, Usoa Ostolaza. Opción C, Laura Rodríguez. Opción D, Ariana Gilabert. Pues que son frases que no me suenan para nada, tío. No me suenan. A ver, ¿puedes repetirme las personas? Te repito también la frase por si acaso. Vale. Vive la vida a lo loco, que lo bueno dura poco. A, Alba Teruel. B, Usoa Ostolaza. C, Laura Rodríguez. D, Ariana Gilabert. Pues voy a decir Laura, pero en planta y plazo, porque no tengo ni idea tampoco. Pues ha sonado chof, es Laura Rodríguez. Vale. Sí, señora. Y venga, vamos con la última. Esta es la que va a decidir si apruebas o suspendes. Vale. Tercera opción. Te dirán que no puedes hacerlo y en cambio lo harás. A, Idoia Eraso.
B. Nadia Quagliotto, C. Débora Silvestri, D. Alba Teruel. ¿Débora? Seguro, opción C, Débora Silvestri. A ver, Ido ya seguro que no es. ¿La segunda cuál es? Nadia Quagliotto. Pues otro de plazo. Vamos a ir por Débora. Ay, casi, era Nadia. Pero bueno, ibas bien encaminada en que era una de las italianas. Me pegaba. Es que claro, esto estará en otro idioma, entonces yo igual lo he leído en otro idioma, pero me lo traduces y me quedo un poco... Sí. Que no sé. Igual tiene carita sin traducir, ¿eh? Igual es error mío, sí. Pero claro, lo quería traducir para que también lo entendiesen un poco los oyentes. Sí. Pero mira, vamos a perdonarte el suspenso porque lo he traducido y eso puede influir en tu percepción de la realidad. Vale. Entonces, aprobado. Entonces queda... bueno, se ha aprobado. Bueno, te damos el aprobado, sí. Vale. Vamos a ser los típicos profesores majos que en la recuperación te suben el 3 a un 5. Eso. Bueno, no tan exagerado igual, pero bueno, lo dejamos así. Pues nada, ya hemos terminado. Enerich, un placer, muchísimas gracias por acudir a Rodando con ellas y te deseamos lo mejor para el futuro. Igualmente, muchísimas gracias. Nada, un abrazo también. Igualmente. Bueno, pues damos las gracias a Enerit, ¿no? Bueno, Enerich. Enerit. Y ya pasamos al repaso de los resultados de esta semana, que básicamente se concentra toda la acción en los campeonatos de Europa, que ha habido sorpresa relativa, porque hemos tenido triplete de SD Wars, que eso es casi lo normal en esta temporada, pero la ganadora igual, Misa Bredwall, igual no era la que esperábamos. Aprovechó la holandesa, es que en el mismo equipo de Holanda tampoco era, en teoría iba de gregaria. Aprovechó un momento de parón a 10 kilómetros y medio de la meta, se fue en solitario y ya la vieron en meta, a pesar de que la propia selección holandesa en los últimos 2 kilómetros se puso a perseguir a Bredwall poniendo en riesgo la victoria de Holanda, porque luego podía haberles rematado Kopecky. Pero bueno, por suerte llegó Bredwall con 4 segundos de ventaja y por detrás además Vives superó a Kopecky llevándose la medalla de plata y Kopecky el bronce. Pero bueno, ¿qué hubiera pasado si hubieran cazado a Bredwall por culpa de que en los últimos kilómetros se puso Rejane Marcus a tirar y Vollering y luego hubiera ganado Kopecky? No sé, me pareció surrealista cómo jugó Holanda ese final, pero al final doblete para Holanda, Bredewall y Lorena Vives, y también me gusta que gane una ciclista que no es la habitual. Desde luego, mi opinión, clara sorpresa con la vencedora. Yo creo que era la cuarta o incluso la quinta mejor ciclista de Países Bajos. Yo creo que Vollering, Vives y Van Anrooij, pues a priori eran ciclistas a las que les viene mejor este recorrido y que ya de por sí tiene más calidad que Bredwall e incluso Rejane Marcus, aunque bueno, la pondría ahí porque Bredwall está haciendo una segunda parte de temporada espectacular, ya lo hemos visto con ese sprint en Plue, por ejemplo. Y yo creo que esta carrera puede sentar incluso un precedente en la selección neerlandesa, de darse cuenta de que pueden ganar mundiales europeos más por cuestiones tácticas que por cuestiones de pura fortaleza. Es decir, si se forma un grupo de unas 20 corredoras y tienes 5 o 6 de tu selección, pues ¿por qué no lanzar a una de las más débiles, que es que en el fondo es una de las más fuertes de la carrera en general, que es increíble? Entonces, yo creo que eso, por ejemplo, para un recorrido no tan selectivo de un mundial, podría sentar un precedente, pero claro, por ejemplo, ya el de Zurich del año que viene es muy duro, entonces quizás esa táctica ya se vaya a tomar por saco. Pero en otros mundiales selectivos, pero no tanto, podría sentar un precedente este campeonato de Europa. Pero bueno, ya si es que ya vimos que es que ellas mismas persiguieron a Bredewall al final. Es que Países Bajos es Países Bajos, o sea, no lo puedes cambiar. Ya.
tácticamente sabemos que te pueden sorprender más que el día anterior y te pueden hacer una táctica jamás pensada, jamás inventada, jamás vista. Pero bueno, el caso es que le salió bien. Igual tienen perfectamente calculado la distancia que tienen que dejar con Brentwood. ¿Quién lo sabe? No lo creo, pero ¿quién lo sabe? No, es que además, joder, en un final, si hubiera sido un final llano, sabes que, bueno, 15 segundos que lleva más o menos, no se los vas a recuperar, pero con esas subidas, si hubiera ido más tostada a Bredewall, la hubieran cazado. O sea, al final le sobraron 4 segundos. Poco, bueno, es lo típico que dices, como ha salido bien, no se habla, pero como hubiera salido mal, si hubiera habido lío ahí seguro. Hubiera quedado en casa de SD Wars todo, pero en la selección holandesa sí que, joder, hubiera habido lío. Hubiese saltado chispa, desde luego. Mm. Y ya para cerrar este capítulo de la prueba en línea, prácticamente iguales las pruebas femenina y masculina, ¿eh? Gana quizás un segundo espada, aunque yo creo que más sorpresa en el caso de Bredwold, los 3 primeros del mismo equipo y la victoria con un ataque en la última vuelta. Sí, además prácticamente en el mismo punto. Se seleccionó el pelotón en los 5 primeros pasos y ya era el momento en el que un ataque en solitario podía funcionar porque detrás no iba a haber entendimiento para perseguir. Y bueno, respecto a las españolas, la verdad que ninguna estuvo en la pomada al final y el mejor resultado fue el de Alicia González en la posición 40. Y realmente creo que la que mejor lo ha hecho a nivel selección española ha sido Eneritz Vadillo, la chica que acabamos de entrevistar, porque Efectivamente, porque también en la prueba junior, que hablaremos un poquitín más tarde de ella, ya desde la primera vuelta había solo 2 españolas en el grupo, creo, Laia Boch y Violeta Hernández, y iban todo el rato a cola del grupo casi con la lengua afuera. Así que en este caso sí, con bastante diferencia, el mejor puesto cosechado por la selección femenina es ese 20º puesto de Nerich. Y pasamos con la prueba contrarreloj, donde Marlene Reusser ya se quitó los fantasmas del Mundial. Lo hablábamos en el anterior podcast de si quizás podría influir eso negativamente en el rendimiento de la corredora suiza, pero la verdad es que arrolló 43 segundos de ventaja sobre una gran Anna Henderson, que la verdad, fantástico papel que corrobora también el buen estado de forma que tiene en esta parte final de temporada, donde por ejemplo en el Sima Clay Tour estuvo muy muy fuerte, pero sin duda lo más entretenido fue la pelea por las medallas, que se la llevó Cristina Schweinberger, que ya no es una sorpresa, lo era quizás en el Mundial, pero ya no lo es, que de nuevo se lleva otra medalla de bronce para casa, pero solo 4 segundos con Cordón Ragot y 5 sobre Kopecky, que finalmente acababa en quinta posición, que puedes decir, bueno, sorpresa, porque Kopecky a priori en la plata la puede tener atada viendo sus precedentes, pero yo creo que esta es la prueba de que nadie es humano y... O sea, de que nadie es humano, de que todos son humanos, perdón, que se me lengua la traba. Y claramente Kopecky debe estar ya pasada de forma, porque lleva tantísimo tiempo rindiendo al más alto nivel, que es que a fin de cuentas tiene que haber un momento de bajón ya por narices. Y en este caso es una quinta posición que, mira, para hacer un momento de bajón tampoco es nada mal resultado. Y luego es que Kopecky tampoco entrena la crono. En el Tour de Francia estaba en tal estado de forma que pues quedó segunda, ¿no? O tercera, si no me equivoco, en la crono. Segunda, me parece. Segunda, Pero, sí. claro, aquí en una prueba que las demás llegan más frescas también, le ha costado más. Y lo que decías también de Cristina Schweinberger, que ya no es casualidad, porque cuando se repite lo del Mundial, otra medalla en contrarreloj, sí, es una ciclista, igual la sorpresa del año, una de las sorpresas del año. Y también Kiesenhofer ahí sexta, también buen papel de Kiesenhofer, que así, para mí ha sido decepcionante su año en el World Tour. Yo pensaba que siendo ciclista World Tour, pudiéndose dedicar 100% al ciclismo, iba a dar un salto de calidad, pero al final se ha quedado en
pues lo mismo que era cuando no era ciclista a tiempo completo, que haciendo bien cronos y bueno, ganó los Juegos Olímpicos, pero básicamente una especialista en contrarreloj. Yo creo que también que Kiesenhofer tiene ese puntito de bohemia, de ir un poco a su libre albedrío y quizás, o sea, no la estoy llamando indisciplinada porque el talento que tiene es enorme, pero sí que igual pues va un poco a su aire, como puede ser el caso de Sepp Kuss en ciclismo masculino, porque pues en el pasado Kiesenhofer pues ha estado muy centrada, por ejemplo, en el mundo de las matemáticas y haciendo sus propios trabajos académicos y demás. Vamos, en matemáticas es una auténtica erudita. Podéis ver entrevistas que le hacen que es una barbaridad lo que sabe. O sea, podría presentar el canal este de Derivando de YouTube, que fijo que habréis visto algún vídeo suyo alguna vez. A mí es un canal que me gusta bastante, la verdad. ¿Por qué hemos acabado hablando de matemáticas? Por favor. O por, por Kiesenhofer. Pero es una ciclista que te hace sexto en el europeo de contrarreloj, yo creo que tiene potencial para que te hagan mejores cosas luego en etapas en línea, pero bueno. También es que es muy torpe en el pelotón o muy miedosa. Y siempre va a cola y eso, joder, al final haces un gasto extra que luego pasa factura. Y en la crono, pues como vas sola, no. Claro, es simplemente tú contra la carretera y contra la bici, sí. Lo mismo que le pasa a Cavalli después de la caída. Y ya Sí. sabemos que Cavalli con... Bueno, todavía le da para ganar carreras, como por ejemplo en Ardèche, pero esa falta de posicionamiento, ese miedo que todavía le queda, pues le repercute negativamente, claramente. Yo creo que el ejemplo más claro es la etapa del Tourmalet, que si os dais cuenta hay un momentín en la parte final del descenso en el que pierde algunos metros y tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano para contactar. Y bueno, pues sí, a Kiesenhofer le pasa lo mismo, desde luego es un gasto tremendo para ella. También me acuerdo, por ejemplo, Cavalli en el UAE Tour, que le pillaron los abanicos por ir atrás también. Pues, entre una cosa y otra, pues al final repercute negativamente en tu resultado. Sí. En el Luego, caso, sí, Raúl, en el caso de bueno, las españolas, coméntanos. sí, bueno, las españolas prácticamente ocupando las últimas posiciones. Mireia Benito, 24ª, y Sandra Alonso, 28ª, de 30 participantes. Pobre Mireia Y Benito, ya, porque se cayó también en la prueba en línea y joder, lleva una racha con las caídas, la pobre, que a ver si levanta cabeza porque desde luego por talento y por lo que se lo ha currado se lo merece. sí. Y ya por último, la última prueba élite, el relevo mixto, fue ganado por Francia, que se vengó de Suiza, de la victoria de Suiza en el Mundial, cuando Suiza ganó por solo 7 segundos. Ahora Francia ha ganado el europeo, que estuvo muy marcado por la debilidad de Suiza después de la caída de Stefan Kung en la crono individual y no pudo correr el relevo mixto. Bueno, la caída de Kung supongo que la habéis visto todos, porque se hizo muy viral, mirando al suelo y se tragó las vallas y al final lo tuvieron que sustituir por un ciclista de nivel continental y ya perdió mucho Suiza y el gran oponente de Francia al final acabó siendo Italia, que hizo un gran relevo masculino. Italia salió con 21 segundos de ventaja el relevo masculino, pero luego Julien Lau, Cédric Kerbaol y Audrey Cordon-Ragot hicieron un gran relevo femenino, el mejor de todos, y lograron recuperar los 21 segundos y ganar por 4 más a Italia. Y al final eso, el factor determinante acabó siendo el terceto femenino francés por encima del masculino italiano. La verdad es que la selección francesa, una por una, yo creo que es la que tenía el mejor terceto y el más equilibrado. Sí que es cierto que en Suiza impone muchísimo el que está ahí Reiser, o sea, porque ya solo con Reiser ahí en ese terceto puede ser el mejor independientemente de las otras dos que vayan, casi conseguirlas a rueda. Pero es que Francia también tenía un terceto masculino bastante
bien equilibrado, con Cabañá, con Thomas, con Armirail, que, bueno, son ciclistas que a mí me da la sensación de que son un poco irregulares en la crono, de que, por ejemplo, Almirail de repente se centra más en la montaña, o Thomas más en la pista o en el sprint, o Cabañá más en ser rodador. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de ciclismo masculino, así que vamos a pasar un poco de ello. Pero sí que yo creo que la gran favorita a priori era Suiza. El caso de perder a Kuhn pues también ha influido negativamente. Pero es que sobre todo el tercero masculino de Francia yo creo que ha marcado la diferencia. Y fíjate que yo creía que en tal caso iban a ir para atrás en vez de para adelante en comparación con el Mundial. No sé, es como que veía a los terceros masculinos claramente superiores a ellos y pensaba que no iban a ser capaces de equilibrar la balanza después, pero vaya que sí lo han hecho. Desde luego ahí se ha fundamentado la victoria. Sí. Luego las italianas me sorprendió que llevaron a ciclistas muy experimentadas. Bueno, a Guazzini, que sí que es joven, pero luego Cecchini y Soraya Paladin, que en el Mundial llevaron a Paternoster y ya no me acuerdo, pero A eran Vigilia. Vigilia, Paternoster, eran muy jóvenes y fue un desastre. Se descoordinaron muchísimo y han preferido como asegurar, pero bueno, al final Kerbaol, Cordón Ragot y Labu fueron mejores. Y no solo es que, o sea, no solo son muy buenas, sino que se compenetraron muy bien y prácticamente llegaron las tres al final. Solo Cordón Ragot se cortó a falta de 300 o 400 metros después de lanzar a sus compañeras, pero era el terceto más equilibrado. Y aquí pues recordamos que España no corrió y el bronce fue para Alemania, también muy apretado con Holanda, solo por un segundo. Y bueno, en estas últimas contrarrelojes mixtas también se está viendo la tendencia de Países Bajos de llevar a corredoras que no son ni mucho menos las mejores que podrían llevar para una contrarreloj de estas características. Y yo creo que ahí se ve la importancia que dan ya las propias selecciones a esta prueba, que es como la abeja negra de las pruebas del Mundial o del Europeo, y que no sé si tú qué opinas, Raúl, pero yo creo que era más interesante el formato por escuadras comerciales que este de crono mixta. Bueno, a ver, tiene su encanto luego ver en el podio a los chicos y las chicas juntos celebrando y sufriendo igual y no sé, a nivel de igualdad de género creo que tiene sentido, pero luego deportivamente hay algo que falla. No sé cómo lo haría mejor, pero creo que tampoco capta mucho el interés de la gente y luego la compiten muy pocas selecciones. Pasamos ya con la prueba en línea sub-23. Otra donde, bueno, ya hemos comentado antes, no había televisión y en este caso la selección ganadora nos sorprende, pero sí la corredora. Ilse Ploymers, que también podemos considerarla como la tercera corredora de la selección neerlandesa en lo que a talento y a opciones se refiere, porque tiene de compañeras, bueno, a Fem Van Empel, que para muchos era la gran favorita, o a Maike van der Duin, que es una ciclista con un sprint tremendo. Y bueno, en la última vuelta vimos un sprint entre 6 corredoras que se destacaron, que en este caso eran la propia Ploymers, Anna Shackley, Linda Zanetti, Gaia Massetti, Marie Schreiber y Julia Kopecky, y Ploymers llegó por delante de Shackley y Zanetti. Sorprendente el papel de Shackley, que al igual que en Erich, es escaladora pura, más bien, aunque también lo hizo muy bien en el Mundial. Pero, ojito, que había corredoras muy rápidas en ese grupo, como fin de más lejos, Linda Zanetti. Yo una vez vi ese grupo de 6, digo, va a ganar Zanetti, porque tiene un sprint tremendo y también tiene cierto punto de explosividad. Pero mira, Sí, quedó incluso por delante de la corredora suiza. sí, bueno, sin televisión tampoco podemos sacar muchas conclusiones de cómo fue la carrera, pero eso, Anna Shackley bastante bien segunda. Y bueno, también se sabe que Zoe Baxted hizo un ataque en solitario, muy lejos de meta, pero al final fue cazada. Y bueno, en la prueba contra reloj sí que fue la que cortó el bacalao, Zoe Baxted.
La contrarreloj ha sido una auténtica burrada, la de Sí, Baxter. sí. Es que casi un minuto sobre Niedermayer, pero hay que tener en cuenta que era un recorrido completamente llano y me imagino que habréis visto ya en alguna imagen el portento físico que es Zoe Baxter. Y en comparación sobre todo con Niedermayer, que es una corredora más chiquitina, bueno, es que es muy chiquitina. Es increíble cómo Claro. puede ser tan buena contrarrelojista siendo tan chiquitina. No sé cuánto pesaba exactamente, es que lo vi hace poco, pero no recuerdo si era 58 o por ahí, que la verdad me O sorprendió menos. muchísimo cuando lo vi. Pero, Lo podemos buscar. En Protecting Stats viene el peso de casi todas las corredoras y la altura, así que lo podéis buscar. Desde luego es una herramienta que recomendamos en este caso. Y Antonia Nide, 52. Pone. 52 menos incluso. Joder. Es que 1,63 mide, es que es muy chiquitina. 1,63, Sí. 1,52. Y Realini, por ejemplo, creo que pesa 40 kilos. Ya. Bueno, Eider Merino creo que no llega ni a 40. Pero lo de Niedermayer es increíble. También en el nacional alemán ganó la prueba sub-23, pero hizo mejor tiempo que Mieke Kroger, que fue la que ganó la prueba élite. O sea, debería ser campeona de Alemania contrarreloj. Pero como compitió en la sub-23, pues solo se llevó la sub-23, pero está a un nivel pues increíble, sí. Un décima en el Mundial élite y primera sub-23 y tengo ganas de verla el año que viene en grandes vueltas, porque vamos, en el Giro de Italia, cuando estaba dejando su sello, se dio una buena castaña, la pobre. Has estado unos segundos pensando en decir una palabra sustitutiva de cierta palabra que empieza por H, ¿no? Sí, exacto. Es que la he visto al vuelo. Pero bueno, aquí somos dos periodistas con un lenguaje fino, con un lenguaje educado, así Bueno, que una buena sí, sí. castaña, serio. Y que iba a comentar que se me ha ido el santo al cielo. Así que no es la primera vez que pasa eso en el nacional alemán, porque otro año hizo mejor tiempo también en la sub-23 Bauerfeind que Brennauer, que ya sabemos todos la leyenda que es doña Lisa Brennauer. Y el bronce, que no lo hemos comentado, ha sido para la finlandesa Anina Tosalo, que también está haciendo un auténtico temporadón con el 1X, campeona nacional tanto en línea como en contrarreloj, otra ciclista que también tiene un futuro muy, muy prometedor. Y lo he dejado un poco antes caer que Federica Venturelli era la MVP de la categoría junior y desde luego su oro en la contrarreloj y su plata en la prueba en línea lo corroboran. En la crono, la verdad que muchísima solvencia para la corredora italiana, que la verdad es que partía ya como gran favorita merced a su victoria en la Watersley, una de las carreras más míticas del calendario junior, y también ahí mostró cierta solvencia en la contrarreloj. También hay que destacar que no estaban las corredoras británicas, porque si, por ejemplo, hubiésemos puesto sobre la balanza a una corredora como Izzy Sharp, pues sí que hubiese habido más emoción, pero teniendo en cuenta que no han recorrido llano, que Izzy Sharp es una de las corredoras más corpulentas de toda la categoría junior. Y aquí sí que la gran sorpresa la dio la corredora sueca Stina Kagebi, que el año que viene dará el salto al conjunto COP y ya pasará a ser ciclista profesional. Y la tercera posición fue para la alemana Hannah Kunz, que ya hemos hablado antes de ella, de que aportaba mucho a ese relevo mixto alemán. Y la prueba en línea, aquí me voy a anotar un tanto, porque la noche antes a la prueba en línea me preguntaba un seguidor en Twitter, ¿cómo ves la prueba junior femenina? ¿Cuáles son las favoritas? Tal. Y dije, yo creo que hay dos grandes favoritas, Fleur Moors y Federica Venturelli. Pero si me la tuviese que jugar, diría que la primera tiene más opciones. Pues oye, dicho y La hecho. clavaste. Sí. Victoria para Fleur Moors, sacando 2 segundos a Federica Venturelli. Y ya la tercera a 7. Es decir, un abuso tremendo
de estas dos corredoras. Es curioso porque las tres siguientes clasificadas, las tres son francesas. Tabu, Riot y Roussel, que no era ni siquiera Julie Begot, que acabó en 13ª posición. Pues Francia, bueno, un poco con la miel en los labios, pero bueno, por lo menos la clasificación por equipos la han ganado sobradamente, aunque en este caso no sirva para nada. Y Flair Moors, vamos, a mí me tiene muy sorprendido ya desde ese espectacular mundial que hizo, currando todo el rato y aún así rascando medalla. Y Pues ahora habrá que verla. no tiene equipo confirmado para el año que viene. Pues curioso, la verdad, porque Bueno, ya hemos visto el talentazo que tiene. Habrá que ver si, por ejemplo, puede estar atada por Trek Segafredo, porque recordamos que en ciclocross, lo que también es una de las grandes promesas, aunque quizás un escalón por debajo de Lauren Mollengraf, ahí corre con el Baloist Trek Lions, el equipo de Sven Nys, es compañera de equipo de Van Anrooij y de Lucinda Brand. Sabemos en qué equipo corren las dos en carretera, en el Lidl Trek, perdón, que he dicho antes, Trek Segafredo, ya la costumbre. Y lo que comentábamos antes, las españolas, pues en la crono, Violeta Hernández, pues tampoco se la pueda poder pedir mucho. Últimas posiciones también para ella. Y en la prueba en línea, nuestra mejor clasificada fue Laia Boch, pero estaba viendo el live timing constantemente y siempre estaba con la del grupo, siempre, junto a Violeta Hernández. Y bueno, al final, pues lástima, sobre todo teniendo en cuenta que Laia Boch venía a hacer un waterslide tremendo. Sexta en una etapa, también muy bien en el Gran Premio de Plouay, en este caso en categoría junior, donde fue octava. Igual quizás la dureza de la carrera le pasó factura. Sí, bueno, es que viendo el perfil, empezaron directamente en el circuito y se saltaron, digamos, la parte de morralla, pero hicieron 5 pasos por el Bamberg. Se tuvo que hacer dura para las ciclistas junior. Pasamos ya con las noticias, cerramos esta sección de resultados que prácticamente se ha ceñido todo al europeo. Y tenemos buenas noticias para nuestra querida Españita, Sí. porque aparece la Challenge de Mallorca femenina, que contará con 3 pruebas 1.1, una nueva Volta a Mallorca, que todavía de categoría superior encima, punto pro, y puede que hagan competencia al Tour Down Under. Sí, yo creo, de hecho es que supongo que van a haber más nivel en las carreras de Mallorca que en el Tour Down Under, porque, o sea, es mucho más barato para los equipos. Pueden hacer como una especie de training camp en Mallorca, aprovechando ya tanto la Challenge de Mallorca como la Volta a Mallorca, que va a ser una carrera en teoría totalmente independiente, o sea, no hay carrera masculina de esa Volta a Mallorca nueva. Serán 3 etapas, si no me equivoco, y es que incluso a nivel de puntos UCI, 3 carreras .1, 1.1, son muchos puntos, que te va a dar menos puntos que ir a Australia, que sí que son World Tour, tanto Down Under como Cadel Evans, pero bueno, al final, teniendo en cuenta los gastos que conlleva ir a Australia, casi te sale más rentable ir a Mallorca y es mucho más cómodo para todos. Y aparte de estas carreras, también va a surgir la Pionera Race, que en este caso será una 1.2, que tendrá cita el 1 de septiembre. Y también tenemos 2 pequeños upgrades, 2 mejoras, que es que la Revolta dejará de ser una clásica y pasará a tener 3 etapas, siendo ya una carrera 2.1, y el Gran Premio de Eibar va a ser una clásica .pro, lo que le dará una mejor participación y encima es un recorrido que a mí personalmente me parece muy atractivo, que siempre se seleccionan las carreras desde muy lejos y da lugar a carreras interesantes, a veces que llega alguna corredora en solitario con mucha ventaja o que llega un pequeño grupito y se decide al sprint ahí en el final en Eibar, que fue el caso de la que fui a ver ahí in situ, que la verdad es una muy bonita experiencia, lo recomiendo. Sí, el hecho de que sea Pro Series, igual que la Volta a Mallorca, reparte muchos más puntos UCI y entonces es muy apetecible para los equipos y va a haber mucha mejor participación. Pero a nivel de reglamento solo permite invitar a 2 equipos amateur, que como el año que viene, en teoría, pues todos los equipos que no van a seguir como Continental, algunos de ellos se recalificarán como amateur, otros desaparecerán.
estas pruebas UCI también tienen acceso, pero claro, si hay un límite de 2, pues tendrán que decidir entre invitar al Vizcaya Durango y al Masi o al Farto. No hemos por sentado todavía qué equipos van a seguir o no, porque puede haber sorpresas, porque lo que nos gusta es que están dejando la vida para intentar sacar esa licencia a Conti con la bandera española. Y la verdad es que es algo que, salga como salga, tenemos que agradecer a estos equipos ese esfuerzo que están haciendo. De lo malo, yo creo que 2 equipos amateur españoles habrá fijo, así que Sí, no, el tema es que si hay más, solo van a poder invitar a un máximo de 2. Y otros se quedarán fuera, mientras que en pruebas 1.1 sí que se puede invitar a amateurs sin límite. Puedes llevar a 5 o 6. Pero bueno, aparte del que hemos nombrado, por ejemplo, pues está el VIPEC o el Prolonged Al-Andalus, por poner algún ejemplo, que bueno, también sería sí. interesante que a esas ciclistas que son ya muy, muy humildes, pues tuviesen la oportunidad de compartir pelotón con grandes ciclistas. Más noticias. Decíamos antes, pocas carreras sub-23 hay. Pues van a hacer una nueva el año que viene, que en este caso será toda una París-Roubaix. Y además habrá una vuelta a Polonia, que bueno, va a ser 2.2. Sí, bueno, al ser el mismo organizador que la carrera World Tour masculina, creo que aunque empiecen como 2.2, pueden ir creciendo y al final convertirse en una carrera así de referencia, más o menos. Y bueno, ya con esto, el calendario, por lo menos la versión preliminar, hemos destacado lo más importante. Hay carreras que igual hacen los trámites burocráticos un poco más tarde y se van añadiendo poco a poco. Entonces pueden crearse otras carreras y irse viendo reflejadas en el calendario más adelante. Y bueno, la noticia del año en el ciclismo masculino especialmente, esa fusión Jumbo-Visma-Soudal Quick Step, no se sabe bien cómo puede afectar al ciclismo femenino. El tema es que, claro, el Jumbo-Visma sí que tiene femenino, pero el Soudal Quick Step tiene una colaboración con el AG Insurance, pero la estructura es independiente. Entonces, en caso de que se produzca esa fusión entre Jumbo y Soudal, es muy posible que Soudal Quick Step deje de apoyar a la AG Insurance y bueno, ese equipo se pueda ver perjudicado económicamente o a nivel financiero y pueda tener problemas. Pero bueno, es mucho ciclismo ficción porque todavía no sabemos si se va a producir la fusión o no. Pero sí que veo que eso no es la mejor situación para el AG Insurance Soudal Quick Step. ¿Tú te lo crees, la noticia de esa fusión? Porque es que a mí me parece surrealista. Es que me cuesta mucho creerlo, y eso que la noticia la ha sacado el periodista estrella de un medio importante como es Bielerflitz. La verdad es que a mí me ha dejado a cuadros, pero todavía me cuesta mucho creerlo. Bueno, yo me lo creo porque lo saca precisamente Bieler Fritz, que es un medio muy cercano a Jumbo Visma y que siempre dan exclusivas del Jumbo Visma y siempre aciertan. O sea, es un medio que tiene contacto directo con el Jumbo Visma. Entonces, no creo que se lo hayan inventado y tiene muy buenas fuentes, ese periodista en concreto. No sé, habrá que dejar pasar el tiempo y ver cómo se desarrolla todo. Pero a nivel femenino, yo creo que el impacto que puede tener es en el equipo AG Insurance, que gestionan independientemente Natasha Van Ouden y Servais Knaven. Y nada, pues si pierden el apoyo de Soudal Quick Step, porque Soudal se va al Jumbo, sí que se verían afectados. Es el equipo de Ashley Mulman Pasio, Mireia Benito, etcétera. Tenemos noticia que le va a hacer saltar al del sofá a los fans de Annemiek. Señoras y señores, va a correr el Mundial de Gravel. La mala noticia, bueno, esto para los fans de Annemiek, que también va a estar Demi Vollering. Entonces, ya tenemos ahí una clara rival para Annemiek, pero también hay que decirlo, ella dice que no supone una vuelta del retiro, sino que va a correr un poco, pues, por las jajas, ¿no? Un poco sin prepararlo específicamente. No Sí. sé
si creerla del todo, ¿eh? Porque es que al final cuando participas en alguna competición, te entra esa vena competitiva, aunque sea a última hora, y dices, nada más, tengo que prepararlo bien, o venga, ya que estamos, voy a intentar llegar en una buena forma, tal cual, y al final, ¿quién te dice a ti que no puede ganar Van Vleuten en el Mundial de Gravel? Porque es en el fondo un poco lo que ha sucedido con Valverde, que precisamente dice a Nemig que le hace ilusión compartir la experiencia con él, ¿no? Y Valverde dice, nada, ya estoy retirado, yo ya no pongo interés en esto, tal cual, pero fíjate tú, Valverde, que ha sido llegar al gravel y besar el santo. Quizás faltan los top, pero vamos, con una pata. Bueno, yo tampoco lleva tanto tiempo para Van Vleuten como Valverde. Entonces, no le costará tanto. Bueno, que no sé cuánto le costará a Valverde, porque en las carreras gravel que ha competido ha ganado todas. Y contra ciclistas como Iván García Cortina. Bueno, en fin. Pasamos a los fichajes. Hay varios fichajes junior bastante importantes. Cat Ferguson, que hablábamos la semana pasada, ya es oficial que correrá en Movistar a partir de agosto de 2024. O sea, falta un año todavía más o menos para verla vestida de Movistar. Y estará en el equipo hasta finales de 2027. Los primeros meses estará como becaria, pero bueno, que más o menos es una manera de adelantar el fichaje. Un fichaje bastante bueno. Que Movistar a nivel masculino le cuesta mucho atraer talento, pero parece que el femenino tiene una imagen, tiene mejor imagen a nivel internacional. O sea, es más atractivo. Fíjate, yo creo que ese atractivo que puede tener el Movistar ahora lo han ganado gracias a Nemik. No solo por el talento, sino también por lo que hablábamos en podcast pasados cuando se retiró, por su forma de ser. Es una forma de ser única y que muy pocas corredoras tienen ese carisma que puede tener Annemiek. Y en el caso de Cat Ferguson, es que me parece un fichajazo de cabo a rabo el del Movistar. Porque ya en su primer año como junior está siendo la mejor junto con Venturelli. Desde luego, la primera mitad de temporada de Ferguson es como para considerarla hasta entonces la mejor ciclista de la categoría. Luego ya la segunda parte de la temporada, Venturelli, vamos, ha puesto el turbo y quizás haciendo la balanza de todo el año salga un poco más aventajada Venturelli, pero Venturelli ya es el segundo año. Ferguson todavía es de primero. O sea, tiene una progresión por delante tremenda. Encima es una corredora que, quieras o no, es bastante completilla y puede dar muchas alegrías al Movistar. Gran apuesta del conjunto navarro. Sí. Otro fichaje junior, Lauren Molengraf, que es una de las promesas, sobre todo el ciclocross. En carretera correrá los próximos 2 años con el France de un acuerdo así sorprendente porque va a compaginar, va a hacer tanto ciclocross como carretera como mountain bike, ¿no? Con 3 equipos diferentes. El francés y en mountain bike con que corría la Pierre, ¿no? Efectivamente, con la Pierre Mavic Sí, y con en el ciclocross con el Circus Royce Tecnor, que es el equipo de ciclocross del Intermarché Wanty. Así que exacto. es muy curioso. Es el primer caso directamente en el que una corredora tiene 3 equipos distintos en una temporada. De todas maneras, ¿a qué nivel la pones? Porque tampoco es una Fem Van Empel o Puck Pieterse, ¿no? No sé. A ver, en el ciclocross va para superestrella. Ya. Ha hecho resultados que con su precocidad no se habían visto desde la época de Van Android y Peters. Es decir, podría llegar en un futuro a ese nivel. Yo creo que desde luego, para ser en un futuro de las 5 mejoras, de las 5 mejores, seguro. Seguro porque ya ha habido carreras en las que ha estado entre las 10 primeras. Y es que es una corredora del 2005. Del 2005 ya te metes en el top 10 en alguna prueba del superprestigio, que es una auténtica barbaridad. Y eso, no se veía eso desde la época de Van Android y Peters, que son dos de las 3 mejores. Ya sabemos que las 3 mejores en ciclocross sacan una ventaja abismal a las siguientes. Entonces, ojito con Molegraf. En carretera quizás no de tanto el callo, pero
Aún así es una pedazo de corredora. Sí, está bien, está bien. O sea, va a ser curioso seguirla. Además, el último fichaje de esta semana, que tampoco ha habido tanto movimiento en fichajes, es el de Katrin Alerud, la noruega de Movistar, que ficha por 1X hasta finales de 2025. Es un fichaje bastante lógico. Una noruega que va al 1X y además en Movistar estaba ya un poco, tampoco tenía sus oportunidades, como Gregaria bien, pero tampoco la llevaban. Bueno, este año en Andalucía estuvo muy bien, pero no sé. Y en 1X va a estar mejor. Sí, desde luego el equipo de casa. Y desde luego un refuerzo importante si 1X quiere seguir esa progresión que está teniendo, por ejemplo, en el ciclismo masculino. En el caso de Olerud, pues ya sabemos que ha ganado la Vuelta a Andalucía. Es una corredora que aunque en el Movistar esté en segunda línea, en el 1X yo creo que va a ganar más protagonismo. Quizás pueda hacer mejores resultados que los que hacía en el Movistar. Y ya para finalizar, Ruth Edwards va a volver de su retiro y Sí. diréis, Ruth Edwards, no me suena ese nombre, o ese apellido más bien. Es Ruth Binder, solo que con el apellido de casada, ese Edwards. Recordáis mucho, por ejemplo, esa flecha brabanzona que ganó a Boller in extremis con el fotofinish y también en sus resultados destacados está esta victoria en el Tour Down Under de 2020. En una Bueno, entrevista que le hace Velo Outside, dice que quizás más que un retiro lo que necesitaba era un año sabático. Veremos a qué nivel vuelve Edwards, Ruthbinder. Y, oye, si vuelve al nivel de antes, que no lo creo, sinceramente, pues va a ser una corredoraza. cerramos el capítulo de noticias y vamos a pasar ya a fichajes. Joder, A próximas carreras. a próximas carreras. Básicamente solo tenemos una carrera el sábado, esta semana, que es el Giro del Emilia femenino. Lo comentó antes un poco Enerich Badillo, que lo va a correr. Y por primera vez va a haber dos subidas a San Luca en vez de solo una, 2,1 kilómetros al 9,3%. Y todavía no se sabe muy bien la participación, pero bueno, va a haber 10 equipos World Tour y algunos de los mejores como el Movistar, pero es que no se sabe prácticamente nada. Una prueba para escaladoras, básicamente. Aunque sea una subida solo de 2 kilómetros, pero al 9,3%, Es al final durísimo. sí, ganarán las escaladoras puras. Pues con esto ya damos por finalizado este podcast. La charla con Enerich pues arranca bastante, la verdad. La semana que viene, en principio, habrá otra, que bueno, ya lo veréis, no vamos a adelantar nada, que aquí hasta el día antes cualquier cosa puede cambiar, como nos pasó la semana pasada, sin ir más lejos. Y bueno, nada, no nos enrollamos más, os dejamos ya rienda suelta, que bastante habéis aguantado con nosotros como unos campeones. Así que, Raúl, últimas palabras antes de despedir. Nada, un abrazo a todos. Bueno, nos oímos la semana que viene. Hasta la vista. Chao, 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 chao.